Ya se encuentra con nosotros Lady Camones Soriano, presidenta del Congreso de la República, pero además protagonista importante del audio que se ha difundido de César Acuña y la bancada. Buenas noches, gracias por estar acá, presidenta del Congreso. Buenas noches, Rosana. Gracias por invitarme. Mucha indignación y mucha preocupación, pero para empezar, de parte del Congreso de la República. Acción Popular ha dicho que evaluará la idoneidad suya para seguir presidiendo el Congreso. También Interior y Desarrollo ha pedido un deslinde de su partido y del líder. Y la Comisión de Ética ha dicho que evaluará el audio difundido. Comprensible toda esa indignación, ¿no? Sí, claro, yo entiendo que puede haber indignación, pero obviamente yo también me encuentro indignada por las formas... delictivas por las cuales se vienen obteniendo, difundiendo este tipo de audios. En mi caso es la segunda vez, la primera, obviamente para trabarme el camino para poder siquiera llegar a ser candidata hacia la presidencia del Congreso, y hoy, obviamente, con el oscuro propósito de retirarme de la presidencia del Congreso, ¿no? Las formas, sin duda, estamos totalmente de acuerdo. Creo que todos estamos y además de acuerdo sí con creo que es una electiva, y bueno, y nosotros de alguna manera hemos informado algunas cuestiones respecto a la señora Heidi Juárez, que más adelante comentaremos. Pero retirando eso, en la que sí podemos coincidir, en lo que no se puede coincidir es en el contenido de ese audio, y es sobre todo la manera en que el líder de Alianza por el Progreso prácticamente le ordena a usted en su condición de presidenta del Congreso, o sea, asume que usted va a hacer caso de esas directivas de acelerar la firma de un proyecto de ley que lo va a beneficiar en campaña. Bueno, eso es lo que puede asumir el presidente del partido. No, una cosa muy distinta es la que yo he hecho, cómo he conducido mi actuar respecto a ese proyecto de ley que definitivamente debemos aclarar, no es del partido APP, ese es un proyecto de ley que viene del Ejecutivo y que tiene un tratamiento especial. Todos los proyectos de ley, eso debe cerrar la población, tienen un tratamiento más acelerado, porque así mismo lo exige el Ejecutivo. En el caso preciso de este proyecto de ley del Alto Trujillo, se iba a tratar en la Junta de Portavoces previa que tuvimos nosotros a la última sesión de pleno, que ha sido el día jueves. No se incluyó, ningún miembro del partido PP lo solicitó. A ver, yo quiero ser muy firme en este tema, Roxana, porque se está vendiendo hacia la población que la presidenta del Congreso tiene un poder absoluto por sobre todos los congresistas. Nosotros somos 130... Pero no es que se esté vendiendo. A ver, por eso yo quiero que me permita... que César Acuña es quien cree eso. Él podría creerlo, pero yo voy a los hechos. En ningún momento yo me he dirigido ni por teléfono ni directamente a la presidenta Diana González, que es la presidenta de la Comisión de Descentralización. No he tenido contacto con ella. Segundo, el decreto de los proyectos de ley le corresponde a la primera vicepresidencia, que en este caso la tiene Marta Moyano. En ningún momento yo he cursado siquiera algún comunicado para que ella pueda darle una atención prioritaria. No. Está bien. O sea, puede haberse pedido muchas cosas, pero ahora tú dices un punto ahí que también, discúlpame que te interrumpa, pero yo quiero dejarlo claro. Que me diera órdenes. Jamás yo permitiría, porque el trato con el ingeniero Acuña y mi persona siempre ha sido con respeto. Lo que dijo yo no le permitiría al ingeniero Acuña, por más presidente del partido del gobierno. Es que la impresión que nos deja es que sí se lo permitió. No, es que no es una impresión es un audio fantasiosa. Es un audio editado. Cuando él indica... Esa parte parece bastante larga, porque hay una parte en la que le dice, tú tienes que, ¿no es cierto? Estoy tratando de encontrar esa parte precisa. Entonces sí deja precisamente esa sensación en la que le está diciendo... Cuando él indica, tiene que salir, tiene que exonerarse de comisión. Así es. Deben precisar cuando yo le digo, ningún proyecto de ley debe exonerarse de comisiones, porque justamente eso es lo que se critica, que tenemos pésima calidad de leyes porque estamos exonerando de una manera irresponsable a muchos proyectos de leyes que requieren una evaluación y obviamente un tiempo debido para poder generar una ley bien sustentada. No, claro que se lo digo. No se puede exonerar, ingeniero. No se puede exonerar porque, digamos, yo me he revisado el audio y esa parte, no sé, claro, no, pero esa parte no existe. No exoneremos la explicación suya, decirle no se puede hacer porque hay estos requisitos, esa parte no se le escucha, no aparece. Yo te lo voy a pasar. Yo lo he escuchado en el audio. Además, yo he sido la misma que se lo he dicho, porque en esa reunión estaba incluso uno de mis asesores. Y él también indica lo mismo que yo le digo. Es que nosotros estamos, incluso le digo, dentro de esta gestión no hay que permitir que los proyectos de ley se exoneren de comisiones. Tienen que tener sus dictámenes para que justamente sean el respaldo, el sustento de una ley que sea beneficiosa para el país. Ahora, es una ley declarativa, es una ley, un proyecto de ley que es el... Puede ser, probablemente sea declarativa, probablemente no sea tan importante, probablemente sea el Ejecutivo el que la propuso, pero el punto es la parte, y sobre todo que él dice,
esto me va a beneficiar en la campaña electoral. Eso es lo que se cuestiona. Yo me voy a hacer responsable, Rosana, muéveme de las eso, cosas que yo he asegura. dicho. Sí, pero el usted estaba ahí. el presidente del partido APP tendrá que ser responsable de las cosas que él dice. Está bien, pero lo que pasa es que la bancada no lo contradice. A ver. La bancada parece asumir simplemente las normas, o en todo caso las directivas que le está dando. Y también cuando han estado hablando algunos de los representantes en algunos medios de comunicación, dice, bueno, nosotros tenemos que marcar la agenda, ¿no es cierto?, de alguna manera parlamentaria. Tener una agenda, o sea, la reunión estaba específicamente citada para hablar del tema de vacancias. ¿Cuál era la postura que iba a tener APP respecto al tema de vacancias? Salieron estos otros temas porque es una discusión política. Nosotros pertenecemos a un partido político y esa discusión se da en todos los partidos que están debidamente conformados. No se puede criminalizar la discusión política, Rosana. Pero se puede. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tienen que preocupar las prioridades que ustedes asignan en un acuerdo de bancada, y porque no es de cualquier bancada, es la bancada que en este momento tiene la presidencia del Congreso de la República. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. En ese tema de las prioridades no le preocupa que la prioridad del trabajo de la bancada, y además estando usted de por medio como presidenta del Congreso, sea la campaña electoral por un lado e incluso en el tema de la vacancia. Definitivamente yo no me voy a prestar ese tipo. No. Definitivamente yo no me prestaría un tipo de actuación de esa naturaleza. Debe quedar bien claro que siendo presidenta del Congreso yo represento a los 130 congresistas de todas las bancadas, de todas las regiones, de todo el Perú. Y yo voy simplemente a los hechos. A mí me interesa que se democratice el trabajo dentro del Congreso. Entonces me gustaría que también, así como han salido muchas voces a decir cosas que yo no comparto, también salgan algunas voces, por ejemplo, de gente de bancadas de izquierda, que se les ha dado la oportunidad en el último pleno que hemos tenido. Por ejemplo, a mí me preocupaba que hemos estado aprobando muchas leyes, pero que del Partido Perú Libre no exista ninguno. Yo misma he llamado desde la mesa directiva a la vocera Kelly Portalatino para que esté presente y, por favor, apoye. Y se escuchan las preocupaciones que usted tiene respecto a las asistencias, respecto a los compromisos, pero el punto acá que nos interesa es que además lo han hecho también, han hecho mención a ello ya algunos congresistas. Hubo desconfianza respecto a la designación suya, un acuerdo suyo para la mesa directiva. Y algunos, de alguna manera, pues pasaron por alto esas reservas porque dijeron, vamos a darle el voto de confianza de que aquí no va a mandar César Acuña, sino que aquí Lady Camones va a estar por encima de, digamos, esas agendas personales. Y lo voy a estar, y en tanto dure la presidencia seguiré estando así. Pero entiende que con esto se ha generado nuevamente esa duda. Se puede haber generado una desconfianza, una duda, sí. Yo tampoco pretendo tapar el sol con un dedo. Pero a mí que me evalúen por mis obras, por mis hechos, por la forma como yo estoy conduciéndome dentro de la mesa directiva. Todos los acuerdos se toman, en conjunto, primero con la mesa, si corresponden decisiones administrativas de la mesa directiva. Los acuerdos respecto a los proyectos de ley, Roxana, no son potestad exclusiva del presidente del Congreso. El presidente del Congreso no tiene la facultad de poder decidir si se aprueba o no se aprueba, si se exonera de un dictamen o no. Eso es falso. Nosotros tenemos como presidenta la representación, somos una suerte de coordinadores, pero no tenemos todo ese poder. Entonces la población tiene que conocer esto. Si nosotros queremos exonerar de un dictamen a un proyecto de ley, tiene que someterse a votación en la Junta de Portavoces. Quienes tienen el poder son la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente. Es falso que el presidente del Congreso tenga... No, ¿cuál es el peso? No, de decisión a ese nivel, no, de decisión no, pero sí de alguna manera de poder no agilizar o de repente poder, colocar en alguna parte. No existe ya, eso. pero va a decir que el presidente del Congreso no tiene ningún otro poder de representación, pero de poder agilizar, exonerar, darle un tratamiento diferente a una ley, eso no existe, eso es mentira. Y eso es lo que desde el Ejecutivo se está pretendiendo hacer creer a la población, de que César Acuña está dirigiendo al Congreso cuando eso es falso. Bueno, quien dirige el Congreso es Lady Camones, que está representando a los 130 congresistas. Es un tema de que lo hemos escuchado. Que tiene que conocerse porque no es está que de pronto reglamentado. nosotros hayamos inventado el asunto. Lo escuchamos a César Acuña pidiéndoles a todos cómo tienen que actuar, y entonces, y todos en ese momento, e insisto, no he escuchado el audio en el que ustedes simplemente asienten, en ningún momento hay un pero, incluso en algún momento alguien dice algo y inmediatamente es corregido. Eso es en el tema respecto de este proyecto que le va a servir de manera especial en Alto Trujillo. A ver, ahí solamente para terminar, el proyecto del Alto Trujillo viene desde el año 2016 y fue presentado innumerables 5 veces por APP. En esta ocasión lo presenta Pedro Castillo, es el Ejecutivo quien lo presenta luego de su visita.
un tema bastante popular que le está Claro, dando, es del Ejecutivo. pero el No, tema se convierte en tema de campaña Y de lo ha mencionado, APP, y lo ha mencionado, y Entonces, acá yo pone no pretendo... Alto Trujillo será distrito con Perfecto. agua potable y luz, Ya. porque él asume Es que una va a salir aprobado bajo su pública, gestión. es una necesidad pública, es un deseo de la población. Yo lamento mucho que a raíz de todo esto se tenga que Así es. conservar. Y que ya Se lo va- declararon personaje non grato precisamente Sí, es porque a lamentable, raíz de es este lamentable, escándalo porque ya va a esto demorar. va No a es demorar que no mucho se más. vaya a dar, va a demorar, pero definitivamente eso no se tiene que dar antes de las elecciones, tiene que darse después de las elecciones, ¿no? Porque tampoco porque se hayan difundido estos audios de manera ilícita, una población se tiene que ver afectada. No. Sí tiene que ser, Sí, y vamos a ser firmes tiene que que antes darse, de las pero elecciones, está bien, no, pero tiene que entender que esto definitivamente, no puede ser utilizado No, para un proceso electoral, para una campaña Y no que dicho se ha sea de hecho, paso. y no se ha hecho. Hay que dejar precisado hay ahí voces que señalan que Rosana, se ha no cometido tráfico de influencias. ¿Qué dice usted respecto a ese tema? Para haberse realizado un tráfico de influencias tiene que haber una decisión de mi parte para que yo haya hablado, te repito, con la presidenta de la Comisión de Descentralización, cosa que no ha sucedido, con la encargada que decreta, que en este caso es la primera vicepresidenta, que no ha ocurrido. Dice en el video, esta semana tienen que hacer esto. Dígame, ¿qué se ha hecho sobre ese proyecto esta semana? Nada. Absolutamente nada. Han habido un pleno que hemos estado hasta la 1 de la mañana cuando fácilmente, si yo fuera la obediente de César Acuña, lo hubiese podido poner. ¿Lo he hecho? No Digamos, lo he hecho. en los hechos. Porque ahí, Okay. exacto, son Ya. los hechos. Ahora, ¿qué opina Son de los César hechos. Acuña? Bueno, ¿Por qué esos pedidos? ¿Por qué no se encuentra? Porque tiene el de alguna manera- impulso de querer ayudar a la gente, ¿no? Ese es No sé, el es que único impulso. ese es el punto, que no da la impresión de que quiere ayudar a la gente. Lo que queda del audio es que esto me sirve a mí, esto es prioridad para mí y yo tengo que llegar a ganar esta elección. Y es lo único que me importa. En todo que él caso, le gane. corresponderá al ingeniero César Acuña responder sobre ello. Yo respondo sobre los hechos que me involucran como presidente del Congreso. Eso es lo que yo lamento. Que se esté tergiversando un tema pretendiéndome... O sea, venderme a mí como si yo fuera un títere de César Acuña, no existe eso. Yo he venido ahí, he llegado a trabajar, porque un grupo mayoritario del Congreso ha depositado la confianza en mí para representar a todas las bancadas, no a una sola. No una sola, eso no existe ni existirá mientras yo esté sentada ahí como presidenta del Congreso. El tema de la vacancia es otro tema en el que nuevamente no hay principios, no hay ideología, lo que hay es conveniencia. Entonces, ok, en este caso, en Alto Trujillo, que me sirva para mi campaña, y en esta de acá, tampoco parece importar mucho el fondo, sino la forma, ¿no? Que no me relacione con él, por lo menos en estos días, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ¿a qué juega Alianza por el Progreso? Y yo sé que usted ya pidió licencia de Alianza por el Progreso, ¿no es cierto?, el día de hoy. Sí, era lo que pero correspondía, eso no quita definitivamente. que todo esto haya ocurrido y que necesitemos claro que no. explicaciones sobre lo que ha ocurrido en esas reuniones. A ver, sobre el tema de la... bueno, principalmente que la reunión que se convocó era para hablar del tema de la vacancia. Y habían dos opciones, de que Alianza para el Progreso como partido la impulsara, o sea, nosotros presentáramos una moción de vacancia, o en su defecto nos sumáramos a la vacancia o a esta moción que está haciendo correr el congresista Málaga, ¿no? Mi posición siempre ha sido, antes incluso de ser presidente del Congreso, yo siempre he estado a favor o de la renuncia del presidente, que se la pedí innumerables veces, o de la vacancia. O sea, yo no es que haya estado en una posición ni siquiera tibia. Yo sabía lo que quería o lo que se quería respecto a todas estas hechos de posible corrupción que vienen desde el Ejecutivo, y sobre todo para que el país tenga un presidente que realmente merecemos, que se apueste por una vacancia. Claro, lamentablemente no hay los votos. Ese era el motivo de la reunión. Fuimos, se discutió, yo no estaba de acuerdo con que salga del mismo partido una moción. La propuesta. Porque creo que hay que tener gestos. Siendo yo la presidenta del Congreso, eso se vería como que, oye, mira, estás acelerando una vacancia porque ahora quieres que tu presidente de repente aspire a ser presidente del Perú, cosa que yo descarto. Yo antes de ser presidenta del Congreso suscribí un compromiso que lo voy a respetar. Pero el le día que preocupan suceda los tiempos y lo que preocupa parece ser, en el caso de ustedes, nos vamos todos. O sea, si cae el presidente hay que tener cuidado, nos vamos todos. Lo dije yo. A ver, Así es, yo usted lo dice. tengo un tema muy claro ahí. Adelanto de elecciones, sí, yo estoy de acuerdo, pero previas reformas electorales. Porque no se puede ser tan irresponsable, como lo digo en el audio, de estar dándole cada vez al país un Congreso que es cada vez peor que el otro. Entonces, sin reformas electorales no le podemos estar engañando al pueblo que, oye, nos vamos todos y luego va a venir un Congreso que va a ser una maravilla. Eso es mentira. Hoy mismo yo hago una autocrítica al Congreso. O sea, son muy pocos los congresistas que están comprometidos Entonces, para trabajar por el país. Su posición es la de quedarse un año más
por las reformas políticas. Dice Trabajemos usted, las reformas de la manera más inmediata. Lo que nosotros desde la presidencia queremos, Roxana, eso es lo que preocupa, designar digamos, un consejo que no hay consultivo. ese gesto, esa generosidad de decir, nos vamos todos. Pero tú crees que, discúlpame que te refuten esto, ¿crees que la solución es que nos vayamos todos? Ahorita, le pregunto, sobre todo porque, digamos, es el sentir de la población. No es porque uno se quiera... Hay decepción de los dos. Hay decepción del Congreso y del Ejecutivo, y la decepción del Congreso es mucho mayor. Y justamente por eso es que yo quiero trabajar transparentando todo, corrigiendo algunas cosas que de repente no están correctas. Quisiera que todos los congresistas, los 130, estemos realmente comprometidos para trabajar por el Perú, pero lamentablemente tenemos muchos de ellos que están trabajando más para el Ejecutivo, más para la defensa del Ejecutivo, sembrando esos topos en bancadas, en el mismo Congreso, para una defensa férrea de un Ejecutivo que está cada vez peor. El Ejecutivo ha dicho precisamente hoy día, el Premier ha dicho, ¿por qué no ha renunciado usted a la mesa? Ese es un punto. ¿Y por qué no le pide eso al presidente? Esa es mi pregunta. Tenemos un presidente que tiene 7 investigaciones por actos de corrupción. Por Dios santo, ¿qué clase de premier tenemos? O sea, porque pasa un tema que es producto de un audio que de manera ilegal... Que refleja y me quiere pedir a mí, igual, como presidenta, y a toda la mesa, que se haga a un lado. ¿Por qué no se lo pide al presidente? ¿Por qué no se lo pide? ¿Por qué no renuncia a él sabiendo que tiene hermanos que están contratando con el Estado de manera ilegal? O sea, hay que tener, de verdad, que ser bastante fresco para pedir algo así. Ok, dice además que la agenda del Congreso se está decidiendo desde afuera, en alusión, por supuesto, a lo que ha dicho, a lo que decía César Acuña, ¿no? Hay que ver ese tema y hay que ver el otro. Del Congreso, yo la última agenda que he trabajado, la he trabajado con el oficial mayor, con José Chevasco. Ahí está, cuando gusten ustedes le pueden preguntar a él. 7 proyectos que nosotros priorizamos en la agenda, con Pepe Chevasco, con ninguno, ni siquiera con mis asesores, con Pepe Chevasco, que es el oficial mayor. Esa agenda la pusimos a discusión en la Junta de Portavoces. Mira, Roxana, esa agenda la aprueba la Junta de Portavoces y cuando ellos desean, cada uno que es representante de una bancada, incluir un proyecto, tienen toda la potestad de solicitar la ampliación de agenda, votamos y se incluye. Entramos a ese último pleno que hemos tenido el día jueves con 28 proyectos, de los cuales hemos aprobado 12, muchos de ellos muy beneficiosos para el país. A mí no se me puede tildar como que yo quiero pretender solamente trabajar para una bancada cuando tengo la apertura para las 13 bancadas. Yo eso sí no lo voy a permitir, por más audios que hayan salido. Ahorita que estamos en esta parte ya de la respuesta, los audios revelan que hay una organización criminal detrás. Palabras de Aníbal Torres. Bueno, yo creo que la organización criminal está en otro lado, no en el Congreso. Ya. Y bueno, y finalmente he dicho que ¿por qué la Fiscalía no investiga? ¿Debería investigarse eso? Porque la Fiscalía está muy ocupada investigando al Ejecutivo. Claro, pero o sea, eso no significa trabajo, que si pasan otras presuntas comisiones de delito también se tendrían que investigar. Yo, si hay una comisión de delitos, si es que yo he cometido un delito, ahí está, la fiscal que lo diga. Yo no considero haber cometido ni tráfico de influencias, ni mucho menos un delito. A mí jamás, ni está, digamos, favoreciendo a una parte en medio de una campaña que también es un tema serio. No, porque no hay una actitud mía, una acción mía que haya corroborado algún pedido que se haya hecho en ese audio. Ninguno. Y a mí, si me tiene que pedir que me investigue, a mí no me van a encontrar ingresando a la casa de Zarratea, ingresando en un carro de repente en una maletera, o que mis hermanos tengan trabajo, estén contratando con el Estado, o que mi esposo esté metido en cosas ahí, o no sé, nada, absolutamente nada irregular ni delictivo. ¿Le preocupa la moción de censura que se va a presentar mañana en su contra? No Entiendo me preocupa, que el congresista Bermejo lo va a hacer. Bueno. Ya para que lo haga Bermejo, obviamente, pues sabemos de dónde viene, ¿no? El fin de todo lo que está pasando es desestabilizar al bloque opositor. Ese es el fin. La gente tiene que leer detrás de. Eso no es simplemente querer mancillar la imagen de la presidenta del Congreso. O sea, no se trata de Lady, no se trató de Mari Carmen Alba. Se trata del Congreso de la República, se trata de desestabilizar, se trata de cada día manchar más la imagen del Congreso para que rompan la oposición y tomen el Congreso. Ya tienen el Ejecutivo, ahora quieren tomar el Congreso. Y esos son. Tienen topos sembrados en todos lados. ¿Algún mea culpa por lo que ha pasado? Porque claro, usted me dice todo esto y yo digo, sí. Pero está bien, probablemente ese sea el objetivo, pero se lo han puesto en bandeja. Bueno, ¿no yo debo reconocer que no debí o que la licencia debió ser desde el día 1. Mi licencia debió ser desde el día 1 y evitar, obviamente, tener este tipo de reuniones partidarias que no se debe criminalizar. O sea, todos los partidos deben tener su discusión política para poder saber cuáles son las posiciones que toman frente a determinados hechos que puedan ocurrir en la coyuntura, en el mismo Congreso. Ese es el error que yo he cometido, pero lo estoy subsanando. Y el partido también, reconozco que hay un mea culpa de parte del partido, tiene la relación que manejan con César Acuña. Pero yo sí lo que quiero dejar es, Roxana, que no existe un poder absoluto de un presidente del Congreso. Eso no existe. El poder está repartido en la Junta de Portavoces, en el Consejo Directivo y en la Comisión Permanente. Un presidente no puede decidir qué pasa con una ley, si se aprueba o no.
porque por último, el presidente ni siquiera vota. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Listo. Rosana, muchas gracias. Bien, nosotros continuamos con el programa y es que la guerra...